El siguiente episodio está destinado únicamente para adultos. Incluye material sensible y contiene temáticas solo aptas para mayores. Puede que no sea adecuado para todos los públicos, por lo que se recomienda discreción. Propósito, vocación, llamado de Dios, misión en la vida. Distintas formas de nombrar lo mismo. Eso que le da sentido a nuestra existencia. Algunas personas lo encontraron, otras lo están buscando. En este podcast vas a escuchar historias de quienes encontraron ese propósito con la esperanza de que sus palabras te acerquen un poco más de claridad a tu propia búsqueda. Soy Santi Acevedo, soy coach ontológico y creo que cada persona es la construcción de una historia. Y si sabemos escuchar, siempre hay algo bueno para contar, porque todos tenemos algo bueno para decir. Bueno, Cali, gracias por estar acá. Un placer para mí compartir hoy con vos. Sos una persona muy importante en mi vida, así que gracias por estar. No sé si querés arrancar presentándote, contándote a qué te dedicas. Aunque no lo creas, es una pregunta difícil, pero soy consultor, ayudo a empresas a organizarse, a definir su identidad, equipo, métricas, objetivos, para que puedan evolucionar y lograr sus objetivos más importantes. Ok. ¿Y qué sucede en las empresas después de que hacen un proceso con vos? O sea, ¿qué buscas que suceda? Lo que empieza a pasar es que equilibran el caos con el orden. El orden les da como definición de el organigrama, para dónde vamos, los objetivos, con el caos normal de lo que es emprender. Y lo que empiezan a decir es, tenemos un contexto mejor para evolucionar, para conversar de forma más sana, para sanar. Para mí sanar sistemas y que los sistemas puedan desarrollarse, siento como que es mi pasión o lo que hago ya por vocación. Ok, y ahí puntualmente, ¿tu cliente es la empresa o quién es? La empresa para mí es como un espejo del nivel de evolución de los equipos. Mi equipo siempre es la gerencia, es como aquel que reporta a la persona que dirige. Y lo que yo busco ahí es que ese equipo pueda aprender, conversar, sanar un montón de cuestiones que a veces se traducen en conversaciones incómodas que no están pudiendo tener, y a partir de ahí definir cosas, como definir, bueno, quién se encarga de qué, con qué números nos vamos a dar cuenta de cómo vamos, cuál es nuestra visión a 10 años, a 3 años y cosas así. Entonces lo que empieza a pasar es que ese equipo empieza a conversar de una forma mucho más sana, a coordinar acciones de una forma mucho más clara y a lograr objetivos que antes no podían, básicamente. Claro. Sí, está bueno esto que decís porque en una empresa muchas veces es mucho lo que se sabe de lo que hacen concretamente, pero hay una parte que tiene más que ver con esto, con la coordinación de acciones, con cuestiones que no tienen que ver con el fin concreto de la empresa. No sé, una empresa constructora, Claro. Aparte de saber construir, tiene que aprender a hacer un montón de cosas que ahí es donde entras vos, entiendo, ¿no? Claro, la empresa para mí no existe. Claro. Y no es importante. Es la excusa para que seres humanos se junten a algo que los ayude a crecer, a evolucionar y a sanar. En la evolución de ellos yo puedo ver un reflejo en la empresa. La empresa refleja los valores, la profesionalidad, la calidad humana. Mi trabajo es ayudarlos a crecer para que crezca la empresa. Ellos me plantean los problemas de la empresa, pero a mí no me importan tanto porque simplemente son emergentes de un momento. Lo que me importa son ellos, y miro de reojo la empresa como si fuese un espejo. O sea, es como que vos te estás mirando al espejo y decís, quiero, no sé, estar más lindo. No puedo maquillar el espejo, trabajo con vos. Y Okay. La empresa refleja tu evolución. Okay. ¿Tenés algún ejemplo concreto para materializar esto? Bueno, cuando empiezo a trabajar con mis clientes, definimos ciertas cuestiones. Una puede ser el modelo de negocios, que es cuál es nuestro cliente, la propuesta de valor, y empiezan a conversar acerca de eso. Y eso trae muchos como conflictos, que es, no, ese no es nuestro cliente, es otro, o les resolvemos esto. En el ejercicio de estar definiendo el modelo de negocios, por ejemplo, que incluye actividades claves, recursos, todo lo que el ecosistema empresarial, hay mucho conflicto. Ellos no se dan cuenta, creen que están armando el modelo de negocios, pero yo estoy observando cómo conversan, la relación de confianza entre ellos, qué cosas se animan a decir, qué no, y bueno, esa es una de las herramientas. El armado del equipo es otro, la definición de objetivos. Bueno, ¿qué es lo más importante este trimestre?
Y entonces, ese sería un ejemplo. Pongo una conversación que para ellos es vital, que es como algo muy claro y clave que lo tienen que hacer, pero en esa conversación empiezan a mostrar quiénes son, qué les pasa, qué les duele, qué les gusta, qué no les gusta. Los ejercicios de feedback entre ellos es uno de los más claros. Están todos ahí y empiezan a opinar acerca de cómo te veo laburando. Son herramientas y conversaciones que ayudan al equipo a decir cosas que no estaban pudiendo y a definir cosas que no estaban definiendo, y de esa forma pueden trabajar con una claridad mucho más grande. Para mí es como una familia, ¿sabes? Es una familia sana a partir del Claro. proceso. Ok, y lo lindo escuchándote es como que pareciera un lenguaje común a cualquier rubro, ¿no? Sí, Como que de alguna forma vos vas y les mostrás un tipo de lenguaje que los puede ayudar a conversar mejor, a tener un objetivo más claro, un orden asociado a lo que quieren, y que eso de alguna forma es común a cualquier empresa, ¿no? Sería. cualquier sistema. Cualquier sistema, De claro. hecho, para que esto suceda hay un sistema. Claro. Y para que este sistema, que es este programa o este video, exista, hubo un montón de conversaciones, hubo un equipo, hubo un proceso, hubo estructura. Y el resultado es que esto existe de una forma impecable, porque la verdad te felicito, es impecable. Pero bueno, todas esas conversaciones que nacen de un propósito, de una misión, de una visión, de una idea, de un llamado, vos las tuviste. Bueno, hay empresas que las empiezan a tener, se traban en general, y cuando se traban ahí me llaman. Ese sería como lo más claro. Arrancan como vos, o sea, es un emprendimiento, todo bien al principio, pero a medida que van creciendo, yo entro como en la etapa más de adultez de un emprendimiento. Tal vez no tanto al principio, es cuando ya tienen 30, 50, 100 empleados y el caos supera el orden y ahí necesitan ayuda profesional. ¿Y cuáles son los puntos más en común que ves en esta adultez de los sistemas, ¿no? Que me imagino que debe haber patrones que se van repitiendo en los distintos sistemas que fuiste acompañando. Uno muy típico es la capacidad para tener conversaciones incómodas y honestas entre ellos. Y ese es como uno de los patrones. Luego, capacidades técnicas como el manejo de proyectos es como la más común que les falta. No saber decir, bueno, ¿cómo se llama este proyecto que estoy queriendo lograr? ¿Para qué? ¿Qué significa hecho este proyecto? No saben, no tienen las preguntas, entonces ahí es más técnico. Serían como las dos principales, te diría yo. Ok. Sí, esto de conversar, me imagino también lo que se callan, ¿no? Cómo eso va operando en el transcurso del tiempo. Quizás algo que no se dijeron hace 5 años cuando estaban armando un proceso fue madurando y transformándose en un mal hábito conversacional, ¿no? Exactamente. O sea, esas conversaciones que callaron quedaron como debajo de la alfombra. Como, Claro. imagínate esto, quedó ahí. Entonces se huele esa conversación. Entonces yo estoy ahí, mi trabajo es muy intuitivo. Ellos creen que les estoy enseñando a armar el modelo de negocios o las métricas o los objetivos o los proyectos, pero en verdad yo estoy tratando de pescar y viendo cada uno dónde está detenido en su línea evolutiva, como líder y como persona. Yo estoy viviendo eso, no se los digo porque no me contratan para eso. Ellos me contratan para herramientas y técnicas para emprender y escalar la empresa. Ese es como el pedido que me hacen. Mi forma de hacerlo es esa. Okay. Me gustaría entrar un poco más en tu historia con esto, ¿no? Me imagino que habrás tenido un gran recorrido para llegar a esto. Lo primero que se me ocurre preguntarte es, ¿qué querías hacer cuando eras chico? Si te imaginabas algo de por acá o qué te imaginabas. La primera vez que tuve como una respuesta a eso fue a los 16, que en un contexto un poco como caótico de mi vida, leí un libro y ese libro se llama Los 7 hábitos de la gente altamente efectiva, y ese libro me decía cosas que yo nunca había escuchado, que en mi casa no me las habían dicho, que nadie me había contado, y que dije, wow, o sea, existe esto, tener un fin en mente, que puedo lograr lo que sueño, que tengo un llamado, que me puedo relacionar con otros de forma, no sé, ganar, dice, o escuchar, o la sinergia. Era un montón de palabras y cosas que me despertó un mundo, y yo dije, quiero ayudar a otros como este libro me está ayudando a mí. Tal vez esa fue la primera vez, no estoy tan seguro, pero fue como el primer momento que dije, esto me está impactando. Okay. ¿Cómo llevó vos ese libro? El contexto, eh,
explica un poco la llegada de ese libro. Yo a los 16, por cuestiones del sistema en el que pertenecía, por eso para mí sanar sistemas es tan importante, no era tan sano, entonces decidí irme de mi casa y en esa transición caigo en la casa, bueno, estuve viviendo en la calle un tiempo, en una casa abandonada, fue una época que yo en ese momento no lo viví como medio trágica, la viví más trágica de grande cuando lo pude procesar. Caí en la casa de uno de mis mejores amigos, de Javi, y en ese sistema que era distinto, había elementos distintos, y esos elementos eran libros, y si hablabas de crecimiento personal, iban a seminarios de desarrollo y crecimiento que yo nunca había ido, y en esa biblioteca había libros, y la mamá de Javi, Dolly, me dijo, no sé, léete este libro. No era el de los 7 hábitos, era otro, y en una noche leí un libro, y dije, wow, yo, o sea, leo. Después leí otro libro y creo que fue el tercero que leí. Y me obsesioné tanto que me compré un cuaderno y lo transcribí. Entonces yo me quedaba leyendo y transcribiendo porque era como un mensaje en el momento y en el contexto donde mi vida podía ir para cualquier lado. Y creo que ese libro me salvó la vida con la información que tuvo. Fue muy clave. Mm. Ese fue Sí, el contexto. sí, lindo ver cómo vos hablabas de un sistema que estaba medio roto de una forma, que no era, no me acuerdo qué palabra usaste, pero se entiende. Cómo a partir de eso encontraste un lugar donde sostenerte, ¿no? En este libro, en esta familia, cómo sobre eso fuiste construyéndote de alguna forma en tus búsquedas. Bueno, en ese sistema me pasó eso. Estuve tal vez 6 meses, no recuerdo bien. Estaba en la secundaria yo y un día cuando salgo mi abuela me va a buscar, me dice, me enteré de todo lo que te está pasando y me dijo, como, en mi casa tenés un lugar, fue. Y ahí fue otro sistema donde ahí aprendí algo valioso que es la confianza. O sea, mi abuela y mi abuelo siempre me cuidaron, nunca me mintieron y por primera vez podía dejar, no sé, hasta plata en la mesa que sabía que no iba a faltar o que lo que me decían era verdad. Y entonces fue un sistema también muy sanador, por eso la sensibilidad acerca de los sistemas que pertenecemos y las dinámicas para mí es muy, muy relevante porque la sé. Y después lo otro es como poder sentir y permitirme sentir todo el tiempo. Tengo una sensibilidad como muy alta que me hace ser bastante vulnerable a ciertos aspectos, como esta conversación, pero que uso esa vulnerabilidad a mi favor para poder sentir en ese sistema que está pasando. Muchas de las cosas que veo, escucho, siento, no tienen que ver con algo obvio. Y la mayoría de las preguntas más potentes o ejercicios que propongo salen de la intuición. Por eso yo llego a los lugares como a este o estar trabajando sin saber qué va a pasar, con la confianza de que voy a ser un medio entre lo que se está necesitando para sanar y ese mensaje, porque está dando vueltas y como yo siento que algo me atraviesa y puedo traer una conversación sanadora, sería. Claro, como que esas experiencias que por ahí no estuvieron tan buenas en tus sistemas, de alguna forma te fueron dando aprendizajes que hoy lo podés traducir en observar dolores en otros sistemas, ¿no? Como, Sí, todo dolor, o sea, todos pasamos por desgarros, dolores, se transforman en fortalezas. Por eso es muy importante valorizar todo aquello que a vos te estremece, te duele, porque ahí tenés mucho dato acerca de cómo podés ser útil para el mundo después. Y terminás abrazando y agradeciendo los peores momentos, las personas que tal vez en una etapa fueron, como decir, los malos de la película, terminan siendo tus maestros, terminás agradeciendo. Y eso es muy importante porque en el camino a poder decidir a qué te querés dedicar, que entiendo un poco es la inquietud del que está escuchando esto, es empezar a escuchar y a sentir aquello que no te animás, que más te duele, porque ahí tenés posiblemente mucho dato. No digo que esté toda la información, pero seguro que ahí hay algo. Sí, en esto me acuerdo, corregime si no es así, pero una frase que te escuché decir más de una vez, que el emprendimiento muestra las posibilidades de aprendizaje del emprendedor, de alguna forma, ¿no? ¿O cómo es? Si querés. A ver, el emprendimiento genera como el contexto. Para mí el emprender, que es como mi cliente, es el contexto principal que creo que los seres humanos tenemos para evolucionar.
lo comparo a la par con un monasterio, con un lugar donde hay gente que se dedica exclusivamente a meditar y a desarrollarse. Para mí son como equivalentes. Tengo un monasterio o emprendo y son dos caminos de desarrollo espiritual muy potentes, desde mi óptica. Un emprendimiento te genera problemas, conversaciones, desafíos a diario que te muestran constantemente dónde estás trabado vos en tu camino evolutivo. El emprendedor no está pensando en eso. Claro. Por eso mi rol tiene como valor para ellos, porque estoy pensando en ellos y en dónde estás parado en tu camino evolutivo, y de repente empiezan a dejar de pensar que el problema está afuera, o en el emprendimiento, o en el cliente, o en el equipo. Son ellos el problema y ellos son la solución. Ellos contratan, ellos definen, ellos interpretan lo que les va pasando, y el primer clic es cuando empiezan a ver el emprendimiento y el contexto como un espejo de ellos mismos. Sí, y que de alguna forma esta mirada arrancó con los 7 hábitos, ¿no? Que contabas. ¿Cómo fue siguiendo ese recorrido? Luego de eso, yo desde los 13 empecé a emprender. Tuve dos como emprendimientos por paralelo. Por un lado, revendía entradas para un boliche. Tenía como 40 revendedores y lo hacía como un emprendimiento. A los 13. A los 13. Y también trabajaba de mozo. Creo que la última vez que yo percibí dinero de mis padres o de algún externo debería ser entre los 12 y los 13 años. De a partir de ello no recuerdo que alguien me dé dinero o no autosustentarme. Para mí era, dado el sistema en el que estaba, me tenía que aprender a autosustentar. Entonces empecé a trabajar. Mi papá le rogaba que me lleve a trabajar con él. Él trabajaba de mozo y yo iba. Entonces en paralelo trabajaba de mozo y trabajaba revendiendo entradas. Una vez le pregunté a mi mamá por qué trabajaba de tan chico y ella me dijo honestamente que era una forma que no causabas un gasto para el sistema, que tenía un problema económico muy grande. Trabajando de mozo, ahí conocí una persona. No me acuerdo bien la pregunta que me hiciste, pero ¿va en línea? Sí, te pregunté cómo fue tu recorrido, aparte de los 7 hábitos. Vos avísame. Sí, Entonces, sí, vamos bien. En ese contexto, estoy trabajando de mozo, 17 años ya tenía, y me pongo a hablar con alguien. Y le conté que estaba leyendo libros, el de Stephen Covey entre ellos, y esta persona me dijo: vos tenés que estar trabajando conmigo, estás para más. Y yo le dije: ¿necesito tener el secundario para eso? Sí, porque yo trabajo en una empresa. Bueno, te escribo el año que viene, que termino la secundaria. Y volviendo al tema de vocación, a veces es muy potente que alguien con mayor recorrido pueda mostrarte algo que vos no estás viendo en vos mismo, de potencial, porque si no fuese por Enrique Laferrière, yo tampoco tengo historia, o no tengo esta historia. Y él, me contacté con él a los 18, ya habiendo terminado la secundaria, y ahí empecé un camino que fue como ejecutivo de cuentas de una compañía multinacional. Entonces digo, wow, de alguien que se fue de la casa, que estaba trabajando de mozo. Trabajé como pochoclero en el cine de Morón, en el Hoyts, haciendo pochoclo toda la noche. Para mí eso fue como un wow. O sea, tenía un salario en blanco, un buen salario, un buen puesto, usaba traje, usaba corbata. Era como... Con 18 años, era increíble, era increíble. Y en paralelo jugaba al rugby. Nunca dejé de jugar al rugby a pesar de que me tenía que levantar muy temprano para trabajar, etc. Entonces, ahí es como otro dato. Bueno, la mirada de un otro que me hizo ver algo que yo no veía en mí, y arranqué ese sistema nuevo que fue como una multinacional. Un año y pico después de eso, aprendí bastante el oficio. No me llevaba muy bien con la relación de dependencia porque sentía que había ciertos mecanismos de control que no tenían que ver con mi rendimiento empresarial, pero me llevó una propuesta de ir a jugar al rugby a España. Yo en ese momento jugaba al rugby y dije que sí. Y a los 20 me fui a vivir a España, que también es un cambio de paradigma impresionante ahí. Y ahí en el club, jugando al rugby, entiendo que también aparecieron los primeros equipos, ¿no? Hiper importante. Por eso lo traje. Claro, porque yo 16 años, en el contexto que te cuento, juego al rugby. Pero resueno mucho con mis entrenadores. Tipo, amo a mis entrenadores. Los miraba, los admiraba, charlaba y era muy cómplice con ellos. Obviamente tenía una figura paterna que yo tal vez no estaba teniendo, pero me encantaba lo que hacían.
y decidí estudiar coaching a los 16 años. Y hice mi primer certificación como coach, todo un año, nivel 1, nivel 2, de entrenador de rugby de la Unión de Rugby de Buenos Aires. Para mí, ese momento donde tu cabeza no está tan contaminada, y en ese momento no teníamos, como hoy, ni TikTok, ni Instagram, ni esas cosas, es una cabeza bastante pura. Entender qué elegís estudiar y cuál es tu visión para mí fue clave. Ahí yo sabía que el coaching iba a ser parte de mi vida. Ok, y ahí arrancaste con tus primeros equipos. Ahí nos conocimos también. Ahí te conocí, con 16 entrenaba a los de 12, con 17 a los 16, después con 18 más o menos seguí entrenando siempre equipos. De hecho creo que 10 años seguidos entrené equipos y para mí era lo más apasionante del mundo. Que también ese es un buen dato, que es eso que harías o haces y el tiempo no pasa, estás feliz, lo haces muy contento. Y para mí era eso, en un contexto donde jugar, trabajar, entrenar chicos era muy desafiante porque no tenía ni un minuto libre, pero yo decía, bueno, voy a entrenar chicos y yo me lleno ahí de energía, me siento muy útil y además me encantaba hacerlo. Ok, entonces tenemos un Khalil de 20, ¿cuánto que se fue a Málaga? A los 20 me voy a Málaga. 20, un Khalil de 20 con esta experiencia en esta empresa, Sí. no tan conforme con la relación de dependencia, Sí. y viviendo experiencias por ahí sí más que te conectaban con tu pasión en el club acompañando equipos, ¿no? Claro. Llego a España, empiezo a jugar y les digo, las juveniles no hay, me dicen. ¿Cómo no tienen juveniles? No, es una universidad, yo jugaba para la Universidad de Málaga, a los 18, mientras estudian, juegan. Pero si no tenés infantiles no vas a poder nunca crecer como club. Y ahí empecé el proyecto de crear las infantiles. De hecho, a mí me fue mejor creando las infantiles que como jugador, porque de hecho mi salario como entrenador era por chico que podía conseguir que venga, me pagaban algo. Y empecé a ir a colegios, esto parece una locura, tocaba timbre, yo tenía como todo el traje de la Universidad de Málaga, le decía al colegio, soy de la universidad, estoy en el equipo de trabajo en equipo y coordinación, vengo a dar una clase e invitarlos a la clase de rugby que tenemos nosotros. Rugby le decimos ahí. Me abrían la puerta, me permitían estar con los chicos y darles una clase. Eran clases de coordinación, cosas que sabía que les podía gustar y los invitaba al club a jugar. Era solo los sábados la clase. Y me acuerdo que al muy poco tiempo eran 72 chicos. Y me acuerdo porque yo cobraba en base a esos 72 y era como... O sea, de 0 a 72. De 0 a 72 y para mí era lo más apasionante. Mirá que ser deportista profesional es espectacular y es un sueño. Bueno, en ese contexto me apasionaba más dar clases, los chicos, preparar los entrenamientos que jugar yo. A mí me encantaba jugar, pero mi nivel de pasión no era ni parecido con lo de ayudar a otros a jugar. Sí, lindo ver también cómo el club habrá sido sanador también para vos en esto del sistema al que pertenecías, y cómo buscas eso después para otros chicos, ¿no? Porque me imagino que también esa Universidad de Málaga habrá sido para esos 72 chicos un lugar de apoyo, con todo lo que significa un club, ¿no? La función social de un club. Como lindo ver también ese desarrollo de tu persona y de tu vocación, buscando lo mismo que te pasó a vos en otros, ¿no? 100%, porque me trajiste una imagen que fue, claro, yo disfrutaba ver chicos que podían hacer cosas que antes no podían, en un lugar donde eran respetados, y mirando todos los equipos que entrené, los únicos 2 momentos que yo digo, esto me partió el alma, fueron cuando chicos que yo entrenaba les pasó algo. Uno terminó preso, otro falleció, otro fue papá a los 15, y me acuerdo que eso me recontramarcaba como diciendo, che, no podría haber hecho algo yo, no hubo algo que me hubiese ayudado, porque era todo evitable. El pibe, uno tuvo un accidente por no usar casco, otro, no sé, estaba de novio y capaz que no tuve la conversación. El que terminó preso, yo me quise morir. Y hasta, si me preguntás, hasta hoy siento culpa. Porque digo, no hubo hoy una conversación que yo podía haber tenido y me desgarra. No es que digo, lo que te moviliza y te hace como temblar para mí es el dato donde tenés que entrar. La relación con la vulnerabilidad es como, si querés encontrar como tu vocación, tu lugar, es como, bueno, te tenés que animar a entrar ahí. Sí, que es un poco lo mismo que veníamos hablando, ¿no? Tu vulnerabilidad te ayudó a ir conectando con otras cosas que te dieron fortaleza, ¿no? Y también en esto de los sistemas hay algo que me parece espectacular, sobre todo en los clubes, en los colegios,
cómo también ser un espacio para que cada uno pueda ir conectando con esos talentos, esos dones que va teniendo, ¿no? Como todo sistema social, con un objetivo en común. Y nada, ahí los chicos van descubriendo, che, acá puedo ayudar, y ahí como que empiezan a hacer una pequeña semilla de vocación, ¿no? Bueno, ¿cómo sigue esta historia de Málaga? Déjame hacer un paréntesis Sí. con respecto a esto. Argentina se destaca mundialmente por el deporte. Y vos te preguntas, ¿cómo puede ser que nos destaquemos en tantos deportes? Tenemos una infraestructura de clubes que no existe en otros lugares. Entonces, clubes de barrio, con tantos entrenadores, con tanto deporte, con tanta cultura, hace que sean lugares súper importantes, pero al mismo tiempo es lo que explica por qué tenemos tanto resultado a nivel deportivo de forma mundial. Es el sistema, la estructura es muy importante para que los seres humanos nos podamos como desenvolver. La mirada sistémica a mí me empezó a apasionar, en principio porque era para entender qué pasaba en mi familia, pero después empecé a entender hasta esto. Bueno, ¿por qué a Argentina le va bien? Ah, por el sistema argentino como está hecho. Entonces la mirada sistémica a mí me parece bastante relevante. ¿Qué me preguntaste ahí? Sí, estabas contando Málaga, ¿no? 72 Málaga. chicos. ¿Cuánto tiempo estuviste? ¿Hasta qué edad estuviste Estuve en un Málaga? año ahí, después decidí volver por temas como personales. Me sentía mejor en Argentina y apenas llego, quiero emprender ahí. Digo, bueno, ¿qué hago? El año y medio que estuve trabajando como ejecutivo de cuentas, vendía seguros para empresas en ese contexto. Y dije, bueno, voy a sacar la matrícula de productor, empecé a estudiar, saco la matrícula de productor de seguros y en el garage de donde vivía, porque yo vivía ahí en la casa de mi abuela, que no era un garage, era un local de un kiosco, básicamente. No tenía heladera, para que te des una idea. Mi heladera tenía que como caminar por un pasillo al fondo, a lo de mi abuela, y ahí tenía, no sé, tenía la casa como dividida. Y ahí arranqué mi primer emprendimiento, porque yo quería ser emprendedor. Dije, quería emprender y quería el coaching, y no sabía bien cómo unirlo. Entonces, bueno, no sé, empecé a emprender. Se me ocurrió armar un broker de seguros. Me costó mucho tiempo lograr el punto de equilibrio, que es el lugar donde vos podés cubrir tus gastos fijos con eso. Pero lo decidí hacer porque dije, no me veo trabajando en relación de dependencia, no tiene que ver conmigo, tengo muy poca tolerancia a estar incómodo en los sistemas, muy poca tolerancia. Entonces, así como me fui de mi casa, me voy de los lugares donde yo no me siento cómodo, hasta lo he trabajado en mi terapia, mi nivel de tolerancia a eso, pero es que tengo mucha sensibilidad a la energía de un sistema y decidí el camino emprendedor. Apenas logro el punto de equilibrio y me sobra un poco, decido armar equipo y emprender un poco más profesionalmente. Y ahí aparecí yo. Y ahí me parece Santi Acevedo. Y ahí me pongo a pensar, conozco mucha gente, muchos chicos, para cualquiera creo que esto puede ser una oportunidad, ¿con quién resueno? Y ahí Santi. ¿Por qué Santi? Por una cuestión de valores. O sea, en el club, en el equipo, no puedo decir que eras el que más te destacabas rugbyísticamente. Bueno, No, tal vez eras el segundo. Pero no, tal vez no el que más. No era o sea, el fuerte tuyo era todos los entrenamientos en horario, nunca una falta de respeto, siempre hablando de frente, siendo el ejemplo. Creo que fuiste capitán. Bueno. Sí, un paréntesis. Era gracioso porque mi capitán era mi jefe en ese momento. Mi hermano, parecía que estaba todo acomodado, ¿no? Como... Claro, porque también estaba tu hermano en el equipo como de entrenadores. Y a la hora de armar equipo, digo, en una etapa, bueno, puedes encontrar tu vocación. En general lo que yo veo es que el que quiere desarrollar su vocación va a terminar formando parte de un sistema. Y ese sistema se va a componer principalmente de otros seres humanos. Ahí es las personas que vos serían tu mejor amigo. Tal vez en ese momento tal vez no eras mi mejor amigo. Pero tenés que tener esa sensación de decir, che, con esta persona, a la hora que tengo que contratar a alguien, me iría a tomar algo y no sé, me iría de viaje y te lo tendría de copiloto o de copilota, no sé cómo se dice. La sensibilidad de armar equipo con personas que respetás, confías, admirás, porque la parte técnica de aprender a hacer algo se aprende. Vos no tenías ni idea de lo que tenías que hacer, pero tenías lo más importante para mí. Estamos hablando que yo tenía 22 y vos 18, no es que estamos diciendo algo que pasó ahora. Así que ahí para mí también hay otro aprendizaje y ahí arrancó la etapa de emprender creciendo. Los primeros 3 años creo que fue emprender
almorzando galletitas, porque mi almuerzo era galletitas y cosas muy baratas porque no me daba para mayores lujos por lo que estaba generando la empresa. Y ahí empecé como a poder darme otros lujos, que fue contratar gente que admiro y pagarme cursos. Eso fue lo clave, que es todo el tiempo tener hábitos de desarrollo mental para poder aprender lo que estás haciendo de una forma mejor. Sí, también un paréntesis en eso, esto que decías, ¿no? Las cuestiones técnicas se pueden aprender, el resto no, pero yo me acuerdo mucho de esa etapa que todas las mañanas salíamos una horita a caminar por Ituzaingó y leyendo los 7 hábitos, ¿no? Y si hoy me preguntás qué me quedó de esa etapa, es eso, como que siento que fue una escuela para mí de desarrollo personal, ¿no? Como que ahí también empezó a aparecer una semilla en mí, así que nada, quería hacer un paréntesis para agradecerte, porque la verdad que eso fue como, si no, no estaría acá hoy. Espectacular. La pasamos bárbara también, así que, bueno. Bueno, ahí tenés un ejemplo de cómo los emprendimientos y sistemas reflejan quién sos. En mi caso, me apasioné por la lectura, el crecimiento personal, emprendiendo que hacía de 9 a 10 era lectura, era capacitación. Y todos los días era una hora. Con 22 años, o sea, una visión muy pendejo, digamos, ¿no? Y en una empresa que tal vez no estaba dando sus frutos como para hacerlo, era innegociable porque para mí era un contexto de crecimiento personal. Y yo creo que te decía, y después cuando se sumaron otros les decía, el emprendimiento existe para hacernos mejores personas y crecer. Si no nos dedicamos a estudiar y aprender 1 hora por día, el emprendimiento no nos va a ir bien. La venta de seguros, la cantidad de clientes va a ser un reflejo de cuánto crezcamos como personas. Los cursos que hicimos marcaron una real diferencia. Me acuerdo que cuando pude contraté un curso de la Universidad de San Andrés, que es una de las más caras de Argentina, y fui con vos, fui con Javi, que era otro de los miembros del equipo, íbamos los 3. Proemprendedores. También. El programa Proemprendedores, y me acuerdo que compramos una pizarra gigantesca, la pusimos como en la pared de donde estábamos trabajando en la oficina, y estaba escrito el modelo de negocios ahí. Y tiene una claridad acerca de, no sé, el segmento, la propuesta de valor, y empezar a hablar como emprendedor y a definir y a tener conversaciones. Vos después tenías, me acuerdo, al lado de donde te sentabas, un corcho con un Excel que marcabas métricas, ¿no? Cantidad de llamados, cantidad de reuniones. Todo eso fue porque lo aprendimos, no es que nacemos aprendiendo a emprender. Y el contexto emprendedor te permite aplicarlo. Entonces, esa hora para mí fue la inversión más importante que hicimos. Por eso después, en los próximos 4 años, la empresa escaló a un nivel que la pudimos vender, que también es un hito no tan fácil. Yo creo que tenía 27, 28 años ahí. Sí, y ahí otro viaje en tu vida, ¿no? Con la venta del broker. Si, para seguir la línea de tiempo en lo que creo que puede ser valioso por alguien que está buscando su vocación, es que la mitad de mi tiempo casi yo ya estaba ayudando a otros emprendedores a crecer. Claro. Tenía mi empresa, el broker de seguros, le estaba yendo bien. Yo formaba parte de una asociación que se llamaba Inicia, que ya no existe más, pero era como un club de emprendedores donde nos daban cursos y conocíamos otros con nuestros problemas. Y yo escuchaba sus problemas y les decía, mira, creo que te puede servir esto. Y me decían, eso está bueno, ¿por qué no venís y me ayudás a hacerlo? Entonces yo iba y lo hacía. Sí, como la escucha de unos primeros llamados, ¿no? Sería. 100%. Entonces, primero gratis, que para mí es muy importante entender qué es lo que harías gratis. El factor dinero para mí hay que entenderlo no como algo primario, sí como algo importante, pero en ese caso yo ya tenía mi empresa, comía de eso, entonces ayudar a otros emprendedores era un hobby. Todo cambió cuando un cliente vio mucho valor y me empezó a pagar. Y dije, está bueno, cobro por consultoría y cobro por mi emprendimiento. En una conversación informal casi con un amigo, colega, le comento acerca de los números de la empresa. Le digo, mira, hoy tengo, no sé, tantos clientes, facturo tanto, gasto tanto, etc. Y él me dice, entonces tu empresa vale tanto. Y yo le digo, hermano, si vos me das eso, te la vendo hoy. Me dice, yo te la quiero comprar, ¿me estás hablando en serio? Sí, si vos me pagás eso, te la vendo y me dedico a la consultoría. Ya está. O sea, yo tenía para vivir, no sé, más de 10 años con eso. Y cerramos el trato casi
en la siguiente conversación, porque era por teléfono, ¿no? Era muy informal, a los 3 días nos vimos y al 6.º día me dio la plata. O sea, imagínate la velocidad, que también es eso, cuando vos tenés confianza con la gente, en este caso con esta persona, la persona confió en que yo todo lo que le dije, todos los números, todo lo que había hecho, la calidad de los clientes era tal cual lo que le había dicho. No tuvo que investigar, no tuvo que pensar, bueno, hay un escenario que puede salir mal de esto. Sí, y también la confianza tuya en tu impulso, ¿no? Sí. Que también, ¿no? Es como seguir esa corazonada de, che, es por acá. O sea, es por acá, los impulsos me parecen muy sanos, este tipo de impulsos, y era, esto era lo que le estaba faltando a mi vida, lo siento, es por acá. Y seguimos el trato, y ahí dije, ¿qué hago? Resoné con San Francisco, California. ¿Por qué? Porque las empresas y los emprendedores que yo admiraba estaban ahí. Y lo segundo es que un mentor me dijo, si vos querés ser número 1 como consultor, tenés que no solo leer inglés, hablar y entender inglés. Y yo en ese momento estaba en 0. Dije, bueno, es por acá. Saco el pasaje, viajo a San Francisco. Ya era mi segunda experiencia estando fuera de mi país. Era una experiencia que la planifiqué de 2 años. Yo dije, en 2 años creo que puedo lograr todo lo que quiero. ¿Qué quiero? Hablar inglés, pero también quiero hacer ciertas certificaciones para que mi consultoría sea más formal. Era medio informal en ese momento. Era, bueno, voy, contame qué te pasa, te ayudo. Claro, en esa época estabas con tus primeros clientes de consultoría. Exactamente. Pero de una forma más informal, sería. De hecho, yo viajo a San Francisco y uno de mis clientes tenía una oficina ahí, que también me ayudó a tomar la decisión porque él ya estaba ahí. Entonces yo llego con trabajo, que podía ser en español, y dije, bueno, es por acá. Cuando es por acá, muchas veces como que hay señales, hay cosas que se empiezan a mover, es muy difícil de explicar porque es de sensibilidad. Las contras de poder tomar decisiones de este estilo es que tenés que estar dispuesto a vivir una vida de mucha sensibilidad. Que cuando yo salgo del rol de amigo, que en general me gusta hacer chistes, me gusta molestar y estoy como más relajado, pero cuando se trata de mí, de mi trabajo, de un montón de cuestiones, entro en un modo mucho más sensible que me cuesta, que muchos ni me conocen ni se imaginan que es el tono que uso, la seriedad o las conversaciones o lo que termina pasando, sucede, pero también es un costo estar abierto y la apertura empieza a generar las personas, las conversaciones, las señales para que puedas encontrar tu camino, que no es tan distinto a encontrar tu vocación, básicamente. Sí, y la importancia también de poder estar disponible para poder escuchar eso, ¿no? Como, ahora seguimos con la historia, pero para hacer un paréntesis, ¿no? ¿Qué herramientas usás vos para poder estar disponible y escuchar esos llamados de alguna forma? Lo primero para mí es tu paradigma acerca de quién sos y cuáles son tus capacidades. Y para mí me sirve mucho pensar en capacidades físicas, mentales, emociones y espirituales. El paradigma de quién sos para mí es lo primero porque a partir de ahí empiezas a operar. ¿Cómo sería en criollo el paradigma de quién sos? Es cómo respondes a quién sos o tus elementos o componentes básicos. Yo tengo un componente físico, mental, emocional y espiritual. Y es como tal vez me defino en una primera medida. Claro, como una estructura humana, digamos. Claro, mi estructura humana, ¿de qué está compuesto? Volviendo al sistema, soy un sistema que pertenece a otros sistemas. Mi sistema está compuesto principalmente por mi capacidad física, mental, emocional y espiritual. Puedo entrar en detalle y decir tengo sistema digestivo, sistema inmunológico, etc. Pero no va a aplicar tanto al propósito de encontrar una vocación. Sí, ver nuestros sistemas físicos, mentales, emocionales y espirituales, porque para mí son la capacidad que tenemos para poder llevar adelante nuestros sueños, nuestros proyectos. Lo principal es ver que tenés cuerpo, mente, emoción y espíritu. Es lo que veo en mí. Entonces todo el tiempo estoy pensando en hábitos de desarrollo físico primero, entrenar, elongar, la alimentación. Soy muy cuidadoso con la comida, lo orgánico, la suplementación. Eso es mi aspecto físico. Mental, todos los días estudiar media hora. No importa. Si el día me tengo que sentar y tengo que estudiar. Sí, qué bueno que digas eso porque a veces uno se exige, che, tengo que estudiar, tengo que leerme un libro en una semana, pero media hora por día es un montón, ¿no? Aunque sea un minuto. Yo lo llamo activaciones.
no puedo arrancar el día si no activo mi cuerpo, que es hacer algo de movilidad, activo mi mente, leo un rato, leer o estudiar algo que en general me atrape. No estoy como diciendo tenés que empezar y terminar un libro, no importa qué. Los libros tienen un factor que desarrollan la concentración y generan un contexto como de silencio y foco que después te puede servir para otras actividades. No recomiendo estudiar con teléfonos, con pantallas, porque en simultáneo estoy tratando de desarrollar mi capacidad de foco. Como hasta meditativo. Parece. Exactamente. Entonces, para mí, activar el cuerpo, activar la mente. Activar la mente para mí es estudiar y que escribir. Entonces, trato de ponerme un foco de 20 minutos o media hora de lectura. Termino eso, inmediatamente trato de otro bloque, lo llamo como bloques de escritura. Y ahí arranco preguntándome cómo me siento, qué me pasa, cómo estoy. Algo que tal vez leí que haya resonado, algún problema que estoy teniendo. Trato de resolver mis problemas solo, en silencio y con un cuaderno primero. Sí, y yendo a lo que hablamos hace un ratito, quizás hasta esos problemas tuyos después se reflejan en los problemas que tenés con tu emprendimiento, ¿no? Sí. Cualquier cosa que esté hoy preocupándome, la escribo. Antes de todo esto, ya medité. Que la meditación para mí es como la herramienta que llegó a mi vida a los 18 y creo que fue como algo que me cambió muchísimo, que fue leer un libro acerca... Bueno, yo seguí leyendo a los 16, leí un libro de meditación, tenía un audiolibro, o sea, no, venía con un CD, pongo el CD, era una meditación guiada, la empiezo a hacer, nunca, ni sabía que era meditar, pero empecé a hacer la meditación guiada y me acuerdo que duraba como 40 minutos la meditación. En un momento entré en un estado que empecé a pensar que me había muerto. Y dije, qué manera más boluda de morirme. Pensé eso, literal. Y no podía salir de ese estado. Y en un momento me empezó a dar como taquicardia, me dio miedo y como que me desperté. Y dije, wow, ¿qué fue eso? Y volví como en un estado muy presente. Eso fue como algo que me cambió la vida. Después empecé a buscar centros de meditación. Entré primero en el arte de vivir. Ahí hice mis primeros retiros de meditación de 4 días. Después conocí meditación trascendental a eso de los 27, 28, hasta que a los 30 y pico conocí Vipassana, que es mi actual sistema de meditación. Entonces, volviendo a tu pregunta, cuando medito a la mañana, hago la activación de mi faceta espiritual. Cuando leo, mental. Cuando escribo, trato de conectar con lo que siento para activar mi emocionalidad. Cuando hice movilidad o entrené, activé el cuerpo. Y después busco que en el resto del día hacer otras activaciones de mi forma de ser, física, mental, emocional, espiritual. Como conectar con alguien que amo y, no sé, hacer cosas que me hagan sentir útil. Esa es como la base para poder empezar a encontrar la fuerza para llegar a la vocación. Ok, sí, porque yo te escuchaba en esto de la meditación, que entiendo que ahí es donde por ahí uno va escuchando más el llamado, ¿no? Donde de alguna forma se pone disponible a sentir, ¿no? Sí. Y son muchas horas de silencio que le he dedicado a mi vida para poder escuchar. Porque mi principal creencia es que vos sos medio para algo, como que hay una fuerza más grande que te elige para poder transmitir. O sea, a un artista le pasa una canción. Me acuerdo de la historia de del hawaiano grandote que canta Over the Rainbow, ¿viste? Ismael, no me acuerdo si pronunció el apellido. El chabón, una madrugada, sintió un llamado, fue a un lugar que hacen grabaciones, como que estaba ahí el dueño del lugar, le pidió por favor que lo haga, y en el primer saque grabó esa canción. Como esos hay muchos casos, que cuando los escucho los entiendo porque me ha pasado un montón de veces, pero nacen de la tranquilidad, nacen del silencio y nacen de la disponibilidad y también de la valentía de animarte a ser medio para algo. Vos resonás con algo, es un mensaje que te está buscando para poder llegar a este plano y tenés que estar disponible para eso. Para estar disponible tenés que tener una apertura que genera mucho miedo y vulnerabilidad, porque ahí puedes pensar, bueno, ¿quién soy yo para esto? Y hay un montón de luchas que la puerta se empieza a cerrar hasta que aprendas a tener esa valentía y esas conversiones para que se abra. Sí, lindo ver también esto de cómo arrancamos hablando de tu rol más en las empresas, en los sistemas,
pero terminamos hablando de desarrollo humano, ¿no? Que es un poco lo que decías. En el fondo, el emprendimiento es un lugar para que los humanos se puedan desarrollar, ¿no? Como a veces uno piensa esto que decías vos, che, ¿cómo hago para lograr tener mejores resultados y más? Bueno, desarrollándote como persona, ¿no? Es que el objetivo del planeta, para mí, es seres humanos que vienen acá a desarrollarse. Y usamos distintos sistemas como espejo, sistema familiar, amigos, empresas o lo que sea, te empieza a mostrar lugares de desarrollo. A la hora de emprender o elegir tu vocación, es una de las decisiones más importantes que te va a ayudar a desarrollarte. Entonces, una base para poder lograr ese lugar de decir, encontré mi vocación, es tener cierto nivel de sanación física, mental, emocional y espiritual. Dentro de la física yo agrego la económica. De muy chico tuve una obsesión por el ahorro, siempre tuve alcancías. De hecho, el problema que tuve en mi casa al irme fue que mi alcancía había sido violentada y no lo toleré, entre otras cosas, ¿no? Pero me acuerdo que el día que yo me fui fue, che, yo tenía unos ahorros que ahora no están. Los ahorros y el tiempo que vos podés vivir sin trabajar es muy importante porque te permiten ser un mejor canal. Si vos estás preocupado por llegar a fin de mes, es una complicación espiritual, por más que parezca algo capitalista, pero para mí no lo es. Y empecé a hacer mis balances, mensuales con el objetivo de medir cuánto tiempo puedo vivir sin trabajar. Cuando terminaba de medir el patrimonio, mi métrica era esa. Yo para trabajar necesito tanto. Entonces me cuidaba mucho mis gastos fijos porque me rompían la ecuación de libertad. El primer como clic fue cuando eso dio como varios años. Sí, está buena esa mirada porque es como poner el dinero en el lugar que le corresponde de alguna forma, ¿no? No como centro, sino como esto, un medio que me permite poder ser un canal más disponible para escuchar ese llamado que de alguna forma estoy, valga la redundancia, llamado a desenvolver en el mundo, ¿no? Claro, el dinero es energía que te ayuda a desarrollarte y a cumplir tu misión, porque muchos de tus llamados van a requerir que construyas un sistema y en ese sistema va a necesitar energía monetaria, por decirlo de alguna forma. Incluso todo lo que está pasando ahora está consumiendo energía y hay gente trabajando acá. Bueno, para que esto exista, tiene un factor económico, si no, no podría existir esto. Entonces vos necesitas dinero para cumplir tu misión y tu misión es que este mensaje le llegue a miles de personas. Así vivo el dinero. Por eso soy muy cuidadoso en gastos, ingresos, los balances, en bajarlos a tierra, en hacer proyecciones porque es mi forma de cuidar mi misión en la tierra. Y es la recomendación que trato de darles a mis amigos, que en general con mis amigos con quienes más hablo de esto, hace tu balance, cuida tu energía económica porque si no tu llamado no va a estar tan claro por la preocupación de llegar a fin de mes. La otra es declarate monje y declarate que vas a vivir al día y que no te importa, pero hace algo para que la plata no sea un problema. Si vos estás pensando en plata, no vas a estar disponible para el llamado. La tercera opción, una es ganar guita y ahorrar e invertir, la otra es, no sé, declarate monje. Una tercera es que tengas como la suerte, porque es muy random esto, de que encontrar tu vocación temprano. Porque si trabajas de eso que harías gratis y te pagan, para mí ya sos libre. No estás tan pendiente de llegar a fin de mes. Te es más fácil el desarrollo económico, pero para mí ahí lográs un nivel de libertad que te permite ser medio. Volvemos a esta línea del tiempo que mencionabas que quedó en San Francisco. Sí. San Francisco, te fuiste a una empresa que ya era cliente tuya. Sí. Ahí me anoto en la universidad para estudiar inglés. Cuando llego me acuerdo que quiero pedir un café en un Starbucks y no me entendían. Entonces digo, mi nivel de inglés del 1 al 10 era de 1, literal. Entonces empecé como a obsesionarme con aprender inglés. Mi motivación no era el inglés, porque si no yo ya lo hubiese estudiado antes. De hecho, era algo muy difícil, pero mi llamado era ser el mejor consultor de empresas que pueda ser, porque ahí yo encontraba mi vocación. Muchos libros, muchos cursos estaban solo en inglés y eso ya me frustraba. Y esa fue mi motivación. Cuando encontrás tu para qué, a veces empezás a como resolver ciertos cómo y cosas que antes no hacías, como estudiar inglés. Yo me la llevé siempre. Y terminan siendo una prioridad. Entonces empiezo a estudiar inglés a fondo mientras trabajo y
creo que al 6º mes ya podía trabajar en inglés, que para mí fue como, wow. ¿Qué pasó? El sistema marca una diferencia y el foco. Estás en un lugar que solo se habla inglés. Yo me rehusaba a hablar en español con la gente que sabía hablar en español y iba a entrenar escuchando inglés. Me levantaba y estudiaba inglés y por 6 meses fue mi prioridad. Y ahí marcó un salto que es, yo ya entiendo inglés. Después es mucho más fácil porque empecé a leer todos los libros que no podía leer para ser consultor y eso generó como un contexto de evolución personal muy grande. Y ese sería como el primer hito de eso, que decir todo lo que estoy creciendo acá. Ok, eso San Francisco los primeros meses. Después, lo que me pasó al 6º mes fue que me agarró algo que se llama cepo cambiario, que es que no tenés disponibilidad de dólares en ningún lado, por más que yo tenga mi caja de ahorros o lo que sea, solo podía retirar $200. Mi estrategia no fue tan buena porque yo había dejado gran parte de mis ahorros en el banco y los iba sacando, entonces no me dejaban gastar ni con tarjeta, ni con débito, ni retirar más de $200 y me quedé sin plata. Voy a la universidad y digo, no sé qué hacer, no tengo para pagar el alquiler. Por más que tengo plata, no tengo plata, tengo que volver a Argentina, era algo que no quería hacer. Y un amigo de la universidad me dice, che, te veo triste, ¿qué te pasa? Le conté el caso, me dijo, te lo puedo resolver. Y me llevó a un lugar que era la pizzería que él trabajaba, como si fuese una gran idea. Y me dijo, mi jefe te va a dar trabajo y te va a pagar en efectivo. Y yo dije, es la única opción que tengo. Y él me dijo, no tengo lugar en el equipo, pero puedes repartir volantes por $10 la hora. Reparto volantes, dije yo. Y empecé a repartir volantes y en ese momento es como que tenés un montón de preguntas, diciendo, ¿qué hago repartiendo volantes? Lo tenés que hacer. Al mes me ascendieron porque repartía muy bien volantes a lavacopas. Y ahí tuve una de las conversaciones más difíciles y como vulnerables que tuve, que fue 3 de la mañana, que era la hora que cerrábamos, yo lavando copas. Me acuerdo que tenía el reloj, por eso me acuerdo la hora, y diciéndole, Dios, yo no me voy a ir si no cumplo mi objetivo de estar 2 años de corrido acá. O me voy muerto o me ayudás, pero esta vida yo no la puedo seguir sosteniendo, porque termino a las 3 de la mañana acá, llego a las 4, me levanto a las 7 para ir a la universidad y estoy contando las monedas. Esa madrugada yo llego y dije, bueno, ¿qué hago? Y se me ocurrió un emprendimiento de tecnología, de implementación de tecnología para vendedores. Te lo resumo ahí. Entonces me puse a buscar y encontré una página de un chabón que hacía algo parecido a lo que yo quería hacer y no sé por qué le mando una consulta web, ¿viste? Sí. Y ahí me agarró un sueño y yo me fui a dormir. Tenía 2 horas para levantarme y me acuerdo que me levanté, me fui a trabajar porque estaba haciendo también la parte de consultoría, pero no me alcanzaba como para todo, y me llega un mensaje de un tal Darío Bach que me dice, che, vi tu formulario, estás en San Francisco, sabes de tecnología, me sirve para un cliente de ahí. Yo pensé que era spam, no me acuerdo, hasta que no leí el mensaje de abajo. ¿Y por qué traigo este tema? Porque hay algo que cuando vos estás haciendo los sacrificios por tu vocación, empiezan a aparecer las personas, las situaciones de una forma mágica. Tiene un nombre esto, se llama sincronicidad. Cuando vos encontrás tu vocación o algo que querés hacer, siempre vas a tener un desafío. Es como la prueba del héroe, le llamo yo. Tienes que estar preparado porque va a haber algo que te va a poner entre la espada y la pared, entre hacerlo y no hacerlo. Siempre pasa eso. Una muy clara fue esa para mí. Y ahí Darío me dice, podemos tener una conversación, me llama y me conecta con un proyecto de $42 la hora de tecnología, de algo muy parecido a la consultoría que yo hacía, y para mí fue algo espectacular que me permitió quedarme 1 año y medio más haciendo eso. Entonces no fue algo menor. Y sí, me imagino haber sido fácil pasar todo ese proceso de que de repente te quedaste sin nada y tuviste que atravesar todo eso. Y lo lindo de escucharte, que así como tu voluntad de querer salir, ¿no? Así como de chico también la tuviste para salir de ese sistema. Después en tu historia, cada vez que tuviste alguna situación en la cual la vida te pegó una trompada, por decirlo de una forma, tuviste la voluntad de salir, como siempre con una confianza como más allá de otro hubiese tirado la toalla, ¿no? Y que es súper inspirador eso, escucharlo de alguna forma. Yo recién te escuchaba hablar de esa persona que cuando eras mozo te llamó por primera vez y veía
lo que vos viste en él, yo lo vi en vos de alguna forma, ¿no? Como yo siento que fuiste de las primeras personas que confiaste en mí, en que viste algo en mí. Como este programa se llama Algo Bueno para Decir. Yo creo que descubrí que tengo algo bueno para decir y por eso hice este programa. Y si lo descubrí fue por tu paso en mi vida. Así que agradecerte por eso, porque nada, yo creo que tu historia puede ayudar a muchos en ese sentido, ¿no? A chicos que estén buscando su vocación, a emprendedores que estén encontrándose con sus desafíos y que esta mirada de el emprendimiento está para servir al emprendedor y no el emprendedor al emprendimiento y que, que el emprendimiento está para ayudar a evolucionar al emprendedor, son cosas muy buenas que cualquiera que lo escuche se va a sentir inspirado y lo va a ayudar a nada, eso, a seguir desarrollándose como humano, ¿no? Que en el fondo pareciera que es lo más importante, ¿no? La evolución. Así que agradecerte también por estar acá en uno de los momentos más importantes de mi vida, como estuviste en otros. Y no sé si te quedaste con ganas de decir algo más antes de... Bueno, gracias. Sí, creo que la misión colectiva que tenemos es de evolucionar, lo que significa evolucionar para otros. Que alguien me diga, me ayudaste a evolucionar y a crecer, para mí es como el mayor elogio. Si tuviese que resumir, uno de los aprendizajes más importantes es lo que vos quieras lograr en tu vida, lo lográs ayudando a otros a lograrlo. Porque activás una regla universal kármica que solo se entiende acá. O sea, es muy difícil de explicarlo acá, pero es mi estrategia de vida y trato de transmitir eso. También me cuesta recibir elogios porque siento que yo no hago nada, que soy un medio y que si te ayudé fue porque Dios o la vida te eligió o estabas en esa búsqueda, fui un medio, lo tomo con mucho amor y tal vez eso, de eso que vos querés, aunque sea lo que estás haciendo acá es un gran ejemplo, vos querés conectar con tu vocación y vivir a pleno tu vocación. ¿Y qué estás haciendo? Un programa para ayudar a otros a encontrar su vocación. Es la mejor estrategia del mundo. No hay mejor estrategia que esta. Estás queriendo ayudar a otros a que logren lo que vos querés para tu vida y te digo, no hay forma que no lo logres porque estás activando algo muy, muy sabio y muy potente que no hay forma que pare esta energía y que no te vuelva lo que das. Y estoy acá por esta sensación de vocación porque a mí me hace sentir muy vulnerable, no me gustan estos espacios. No, cuando me lo presentaste te dije, no es tanto por el programa, es porque quiero estar a tu lado y acompañarte en tu evolución porque es con lo que yo conecto. Bueno, quintuplicar el agradecimiento porque sé que no es fácil para estar acá. Y nada, cerrar con un te quiero mucho, hermano. Como siempre, en nuestras conversaciones. Así que nada, vamos. Algo Bueno para Decir cuenta con el apoyo de